De nuevo os saludamos a todos y a todas desde Mi Familia S.A., un espacio de reflexión y apoyo para las familias creado desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Montilla. En esta ocasión nos acercamos a vosotros para reflexionar sobre el bienestar emocional de nuestros hijos e hijas adolescentes. Las alteraciones del estado de ánimo o de la conducta pueden ser frecuentes en este periodo y forman parte de la etapa por la que están pasando. Pero ¿cuándo estos cambios se convierten en motivo de preocupación? ¿A qué debemos de estar atentos? Jorge Corpas López, psicólogo de SAENEC y del Centro de Psicología AMPSICO, nos da a continuación unas orientaciones sobre qué señales pueden hacernos pensar que hay alguna dificultad a atender y la importancia de abordarla a tiempo. Durante la adolescencia se pueden manifestar cambios en el comportamiento, en las emociones y en la personalidad que pueden ser similares a los que ocurren en algunos trastornos mentales. A la vez, en esta etapa pueden presentarse trastornos que, si se detectan y tratan adecuadamente, pueden no seguir un progreso en la vida adulta. El objetivo así de este capítulo es orientar a los padres y educadores sobre cuáles pueden ser los signos de alarma que pueden indicar que hay un trastorno mental y la importancia de abordarlos a tiempo. Siempre se debe intentar involucrar al paciente, a su familia, a la comunidad educativa, a su centro escolar y a los distintos dispositivos sanitarios como pueden ser la atención primaria o incluso la atención especializada de salud mental en caso de requerir un tratamiento. Muchas conductas o cambios alarmantes de hecho no pasan de ser ocasionales o transitorios y la relación de las familias y los educadores ante ellos pueden reconducir y evitar que progresen. Veamos ahora algunas preguntas frecuentes o incluso algunos cuadros prototípicos que pueden indicar que un adolescente pueda estar sufriendo un trastorno mental. La primera pregunta sería ¿cuáles son los signos de alarma de que algo no va bien con un adolescente? Bueno, los cambios que sugieren que un niño o un adolescente pueda estar desarrollando un trastorno mental pueden ser similares a los cambios normales de la adolescencia. Quizá la diferencia fundamental radique en el tiempo que dura ese cambio o esa conducta y en la repercusión en su funcionamiento diario y en el entorno. Según la mayoría de expertos, podemos delimitar hasta 11 señales de alarma que pueden identificar que un niño o un adolescente necesita ya ayuda especializada. Tristeza o retraimiento que dura más de 2 semanas, tratar de hacerse daño, suicidarse o hacer planes para ello, presentar episodios de ansiedad, miedo súbito, repentino, acompañado de taquicardia o de respiración acelerada, conducta agresiva hacia los demás, participando en peleas, utilizando armas o actuando con crueldad, conducta incontrolada, impulsiva, en la que puede hacerse daño o dañar a los demás, no comer, vomitar o utilizar laxantes para perder peso, desarrollar miedo o preocupaciones intensas que interfieren en sus actividades diarias, uso repetido de alcohol, otras sustancias o drogas, dificultad para concentrarse y estar quieto que le llega a poner en peligro o le causa fracaso escolar, cambios marcados en el estado de ánimo que le crean problemas en las relaciones sociales, cambios drásticos en su comportamiento o en su personalidad. Estos serían los 11 indicativos de que un adolescente necesita ayuda psicológica de una manera un poco más urgente. La segunda cuestión o pregunta sería, ¿nuestro hijo, por ejemplo, ha dejado de salir con sus amigos, come menos, no se distrae y apenas estudia, no se concentra y sus notas son peores? Dice que no sabe lo que le ocurre. En el instituto la actitud es la misma y ha dejado varios folios en su pupitre con notas en las que se despide de sus amigos. Se encuentra así desde hace ya más de un mes. ¿Qué puede estar ocurriendo? Pues en este caso descrito podría ser perfectamente compatible con un cuadro depresivo. En los adolescentes son frecuentes las alteraciones del estado de ánimo, pero que se prolongue más de 2 semanas no es lo habitual. En estos cuadros puede no aparecer tristeza, pero sí un retraimiento social, una disminución del rendimiento académico y abandono de actividades que antes le gustaban o eran placenteras porque ha perdido el interés o ha perdido la capacidad para disfrutar de ellas. Si ha escrito o verbalizado ideas de muerte o de suicidio,
hay que considerarlo un hecho importante y no simplemente una llamada de atención. Es necesario hablar de ello, preguntar con seriedad y respeto sobre sus sentimientos o los sentimientos que hay detrás de ese mensaje, reconocer su dolor y canalizar desde allí la necesidad de que reciba la atención que necesita. Veamos otro ejemplo. Un alumno, normalmente muy educado, habla mucho en clase, no puede quedarse quieto, se levanta continuamente, cuenta chistes y provoca a los profesores. Al principio despertaba risas entre los compañeros, pero ya se están cansando. Se irrita cuando se le riñe o si se le intenta contener. No parece comprender lo extraño de su conducta y que precisamente ha cambiado, ¿no? En muy poco tiempo, muy pocos días. ¿Qué puede estar ocurriendo? Ante esta conducta de hiperactividad, desinhibición, inadecuación al entorno e irritabilidad, hay que comunicarlo directamente a la familia. Además, indagar si se limita solamente al ámbito escolar o se extiende al familiar y social y descartar el uso de sustancias que pueden estar provocando este tipo de comportamientos. Si este cuadro se ha iniciado tras el consumo de sustancias psicoactivas, pues puede remitir simplemente cuando deje de consumirlas o cuando pase su efecto. Pero a veces no es así, no se explica por un consumo de sustancias y las alteraciones de conducta persiguen, ¿no? O persisten. En este caso, en el caso de que no sea un consumo de sustancias, es necesaria la valoración de un profesional del estado del paciente, ¿no? Del adolescente en este caso. Y es importante no dejar de pasar estos hechos y abordarlos a la mayor brevedad posible para un pronóstico lo más favorable posible, porque posiblemente pueda deberse a un trastorno mental que esté debutando. Otro ejemplo, que tras la clase de educación física nos comentan, si somos los educadores o los padres o quien fuera, que varias alumnas, nos comentan varias alumnas que una de ellas tiene lesiones en los músculos, en los muslos, ¿no? En los brazos y que parecen cicatrices de cuchillas. Es una chica además retraída, nos dicen, que intenta pasar desapercibida con los adultos y lleva siempre ropa de manga larga y pantalones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues las autolesiones pueden ser relativamente frecuentes entre los adolescentes y suele ser una conducta que intenta aliviar un estado de tensión o de malestar interior difícil de expresar de otra forma. En algunos casos es una búsqueda de sentir algo cuando se notan vacíos o sin emociones. Y en otros casos simplemente es una petición de ayuda, una manera de comunicar que están mal, que están sufriendo. Por tanto, tampoco debemos de interpretarlas solo como una llamada de atención, ¿no? Y muchísimo menos pasar o no hacerles ningún caso. Es importante abordar este tema con claridad, con respeto, intentando que no se sientan juzgados o rechazados, porque eso haría que se aislaran aún más, ¿no? Las autolesiones de este tipo suelen tener un comienzo normalmente definido porque haya pasado algo, generalmente una situación donde se hayan peleado con su pareja, con su grupo de amigos, se hayan sentido rechazados o rechazadas. En otras ocasiones se inician como imitación de conductas que han visto en otros adolescentes, en amistades o incluso en vídeos de internet. La intervención, por lo tanto, debería ir dirigida a comprender a qué responde la autoagresión, por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Cómo se siente, y a transmitir la idea de que es posible aliviar ese malestar de otra forma que sea más adaptativa y menos perjudicial para ellos, ¿no? Y quizá necesiten un apoyo para aprender esas otras estrategias de regulación emocional. Por último, así las autoagresiones, ¿no? Son conductas que siempre debemos considerar que son graves, que responden a un conflicto interior y que demuestran una falta de recursos internos, psicológicos del adolescente para poder afrontar a su malestar. Por eso es necesaria la ayuda inmediata. Y por último, un último caso. Veamos un chico que tiene 17 años, que estudia segundo de bachillerato, que ha cambiado mucho su forma de ser, apenas ahora se relaciona con sus amigos, parece huraño y muy desconfiado. Sus notas además han empeorado mucho, suspende varias materias que además antes controlaba y aprobaba, ¿no? Tiene un aspecto ahora cansado, muy distraído, como ensimismado. En medio de la clase le gritó a su compañero de al lado que dejara de insultarlo y que había oído cómo lo hacía, cosa que su compañero negó, no había ni siquiera hablado.
El tutor se puso en contacto con los padres, quienes confirmaron que en casa también había cambiado, que ahora pasaba mucho tiempo solo en su cuarto, sin que sepan qué hacía exactamente allí. Sin embargo, sospechaban que no dormía bien, porque lo habían oído levantarse y andar por la casa de madrugada. También había cambiado su forma de comer. Ahora no quiere platos que antes le gustaban y tampoco quiere comer con los demás, intenta comer a solas. El chico es reacio a hablar de lo que le sucede y se irrita si lo fuerzan, por lo que tanto los padres como el profesorado están muy desconcertados y no saben qué hacer. ¿Qué puede estar ocurriendo? Bueno, quizá lo más llamativo, lo más significativo para empezar en este caso sería que todos los cambios del comportamiento del adolescente afectan a varias áreas vitales, ¿no? Como son las relaciones familiares, la amistad, el rendimiento académico, incluso el aspecto físico. Además, la actitud desconfiada, de suspicacia, incluso el enfado repentino con el compañero, parece responder más bien a que no se siente bien tratado por el entorno, ¿no? Todos estos síntomas podríamos clasificarlos en los que se llaman síntomas prodrómicos o de advertencia, entre los que quizá podríamos destacar retirarse de los amigos y la familia, sospechar de otras personas y de sus intenciones sin motivo, cambios en los patrones de sueño, en la ingesta de alimentos, menos preocupación por su apariencia física, por la ropa, por la higiene, la dificultad de organizar sus propios pensamientos, incluso el habla, la pérdida de interés en actividades habituales, la pérdida de motivación o de energía, el desarrollo de ideas o conductas inusuales, percepciones raras, tales como visiones o escuchar voces, incluso ver sombras, sentir que las cosas son irreales, un cambio brusco en la personalidad, sentimientos de grandiosidad, ¿no? Creer que a lo mejor que tiene un superpoder, todos estos se clasificarían como síntomas de advertencia. Y cuando todo esto ocurre, o algunos de ellos, podríamos asumir que estamos ante un episodio psicótico siempre y cuando no haya un consumo de sustancias psicoactivas, de drogas, que podrían explicar estos cambios. Estos síntomas o estos episodios psicóticos es cierto que pueden remitir y no volver a presentarse más, pero también pueden volver a suceder a lo largo de meses o incluso años. Las psicosis provocan mucho dolor en el paciente, pero también a su entorno, a su familia directa, a sus amigos, e interfieren en todas las actividades, por lo que es muy importante que se detecten precozmente y tratarlas. Generalmente en estos episodios psicóticos el paciente no se considera enfermo y todo lo que está sucediendo es real para él, entonces no cree necesitar ayuda, ¿no? Incluso se siente ofendido si se le ofrece. Es importante, sin embargo, darle un diagnóstico precoz, como decíamos anteriormente, y un tratamiento a tiempo. Es también muy importante actuar suave, pero firmemente, cosa que a veces puede ser complicado de conjugar, pero es crucial conseguir desde los equipos de salud mental y también desde las intervenciones familiares. Una vez vistos estos casos o estos signos de alarma sobre los trastornos mentales en los adolescentes, vamos a ver algunas ideas clave que nos sirvan de repaso. Por ejemplo, algunos síntomas hemos dicho que pueden ser transitorios y a pesar de su gravedad y que puedan indicar un posible trastorno mental, también es posible que desaparezcan por sí mismos, lo cual no quiere decir que tengamos que dejarles de prestar atención. Por otro lado, es fundamental vislumbrar qué está ocurriendo, qué puede estar explicando estos síntomas de alarma, preguntando directamente, buscando ayuda externa, viendo si hay un consumo de sustancias. También es fundamental crear un ambiente donde no se enjuicie lo que el paciente, lo que el adolescente puede estar sintiendo, pueda estar pensando y que tenga libertad para comunicarse, ¿no? Con la familia, con los amigos, con el equipo médico, incluso si están teniendo conductas de riesgo, ¿no? Y es importante que ellos puedan expresarse. También recordar que normalmente todos los trastornos mentales afectan a varias áreas vitales, como son el ámbito académico, laboral, familiar, las amistades, y que es más extraño que afecte solamente a un ámbito en particular. Y quizá también sería uno de los signos más importantes del alarma y tendríamos que buscar ayuda. Y por último, en el caso de que veamos que un adolescente pueda estar sufriendo un episodio psicótico, es importante no confrontarlo, ¿no?
En el caso de pérdida de contacto con la realidad, que esa es la definición de un episodio psicótico, es importante no discutir en esos momentos las creencias o ideas que presenta la persona, ya que solo conseguiremos empeorar la situación y es mejor ceder en lo posible y buscar ayuda profesional lo antes posible.